amanecer de ese día, o mejor dicho, antes de que llegase el Shabbat, José de Arimatea carga el cuerpo de Jesús, lo envuelven y lo dejan en el sepulcro. Y ahora pasamos al siguiente capítulo, el capítulo 20 de Juan, y en el primer versículo leemos: Tideniaton Shabbaton, María y Magdalini érgete, literalmente, y a la una de los Shabbats, María la Magdalena viene y se encuentra el sepulcro abierto. Tanto Juan como Marco y Lucas dicen que esto ocurrió timiaton Shabbaton. Mateo, en su línea, dice lo mismo pero con otras palabras, mian Shabbaton. Si lo traducimos literalmente sería una de los Shabbats. Y esto es lo que algunos usan para decir que Jesús no resucitó el primer día de la semana, como tradicionalmente se ha entendido, sino que resucitó en el Shabbat. Lo que esta gente no parece entender es que la palabra Sabbaton, en griego, es neutra. Y si el autor hubiese querido decir uno de los Shabbats, no habría usado el numeral femenino mía, sino el neutro en. Enton Sabbaton, uno de los Shabbats. ¿Por qué el autor usa el femenino mía? Porque era lo que solía y suele hacerse también ahora en griego cuando nos referimos de forma implícita a la palabra imera, día. Por ejemplo, en griego moderno decimos «Yenithika timproti januariu», nací a la primera de enero. ¿A la primera qué? Timproti qué. Timproti imera, el primer día. La palabra imera está implícita en el femenino, en este caso en proti. Y lo mismo ocurría en los tiempos del quiní. Cuando el autor dice timiaton Shabbaton, se refiere al día 1 de los Shabbats. ¿Y por qué Shabbats está en plural? Pues en el Nuevo Testamento, tanto el singular Sabbaton como el plural Sabbata solían usarse como sinónimo de semana, entendiendo un Sabbaton como un conjunto de 7 días. En Lucas 18:12, un fariseo dice lo siguiente: Nistevo vistu Shabbatu, ayuno 2 veces del Shabbat. ¿Qué significa esto? ¿Que el fariseo ayunaba 2 veces durante el Shabbat? Pues no. Significa que ayunaba 2 veces a la semana. 2 veces en el conjunto de los 7 días que conocemos como Sabbaton. Igual en Marcos 16:9, donde se dice de Jesús: Anastas de proi proti Sabbatu, y habiéndose levantado por la mañana, la primera del Shabbat. Esto no significa que Jesús se levantase o resucitase el protimera y primer día del Shabbat, porque no tiene ningún sentido. El Shabbat de por sí es un solo día, sino el primer día de la semana. Entonces, cuando Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos dicen que María fue a ver el sepulcro timiaton Shabbaton, no están hablando de uno de los Shabbats, sino del día 1 de la semana. Bien, pues es el día 1, el primer día de la semana, fue cuando Jesús se manifiesta en su cuerpo resucitado a sus seres queridos. Y es a partir de ese momento que el primer día de la semana cobra un nuevo significado. A partir de ese momento es un día de celebración, un día especial, un día relacionado con el Señor, un día señorial. ¿Recordáis lo que hemos visto antes de que el séptimo día de la semana tenía un nombre laico y un nombre religioso? Pues lo mismo ocurría con el primer día de la semana. El nombre laico podía ser imiaton Sabbaton, y proti Sabbatu, y protimera, y Juan en el Apocalipsis lo que hace es darle un título religioso a ese mismo día, llamándolo Kiriaki y Mera. ¿Hay alguna prueba de que efectivamente y Kiriaki y Mera fuese el primer día de la semana? Pues hay unos cuantos documentos extrabíblicos que así lo confirman. En primer lugar tenemos la Didagiton Dodecapostolon, comúnmente conocida en español como la Didaché. En el capítulo 14 leemos: Katakiriakin de Kiriu, sin ascendes clásate arton que efcaristísate. Y durante el señorial, implícito día de Señor, habiendo reunido, partí pan y da gracia. Y alguno dirá: pero ahí no dice que sea el primer día de la semana. Es cierto, no lo pone por ningún lado. Pero los hechos de los apóstoles sí vinculan ambas ideas.
en detimiaton sabbaton, sinigmenon imon clase arton, y en el día implícito 1 de la semana, reunidos nosotros para partir el pan, el primer día de la semana era el Kiriakimera, donde los santos se reunían para, entre otras cosas, partir el pan. Tenemos también el Evangelio de Pedro,